estás tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando a este en vivo del día de hoy, donde hablaremos sobre Venezuela el 10 de enero y los posibles escenarios. Realmente es un honor de nuevo tenerte conmigo, Juan Pablo, después de tantas semanas en las que por ocupaciones de tu parte y algunas de las mías, no nos habíamos podido compartir pues estos diálogos que a mí me encantan sobre política. Y en este sentido, pues le pedimos a todas las personas que se estén conectando que dejen sus preguntas para que Juan Pablo pueda responder. La situación de Venezuela, como a muchos venezolanos, nos toca muy de cerca y quisiéramos fundamentalmente que los acontecimientos que se avecinan puedan ser favorables a lo que deseamos. Ahora, cuán reales, cuán posibles sean, pues es parte del análisis que yo quiero que tú nos hagas. Buenas noches, Saredil, y a todos los que se están conectando, bienvenidos aquí con nosotros. Dejen sus comentarios en el chat para poder dar respuesta a los mismos. Juan Pablo, 10 de enero, se han dicho algunas cosas. Omar está desde México, es de México. Omar es mexicano. Bienvenido, Omar. Juan Pablo, 10 de enero, muchas expectativas de diversa índole. ¿Cuáles son reales? ¿Cuáles serán las posibles que puedan llevarse a cabo? ¿Cómo avisora este panorama tan conflictivo en la situación venezolana tú Bueno, lo actualmente? primero es que nosotros hemos pasado eh, por muchos hitos que se han venido Ujú, acumulando, uno más grave que el otro, ujú, y sobre esos hitos que se han logrado, más o menos lo que yo figuro por cómo fueron los hechos es que se ha tratado de escalar una ujú, situación que pudiera gestar algún movimiento, pero es un movimiento interno, un movimiento que como lo describió María Corina Machado, es un movimiento cívico porque somos o son los civiles que estuvieron allá los que armaron, fueron parte de esa arquitectura que se configuró para poder obtener actas físicas y reales que demostraran el triunfo electoral. Luego, ujú, ella añade que es una alianza cívico, militar y policial para deponer al régimen. Yo me ujú, imagino que haciendo referencia a movimientos de fuerza que hagan ujú, respetar la Constitución y las leyes. ujú, Ahora, eh, ya ese hito es suficiente y grave como para haber generado algún movimiento. Y el 10 ujú, de enero no tiene por qué ser distinto. El ujú, 10 de enero yo me figuro que va a ser un día normal, va a ser la toma de posesión, no necesariamente va a ser un día libre de tensiones o va a ser ujú, un día color de rosa. Yo me imagino que la seguridad va a estar reforzadísima a lo que más da. Eh, yo me supongo también porque ha sido práctica constante que se va a movilizar gente hacia el Palacio Federal Legislativo. Ni ujú, siquiera se ha dicho dónde se va a hacer la toma de posesión. No se ujú, ha, no se ha ni siquiera que desde que, a ver, desde la tercera toma de posesión de Chávez en ujú, Venezuela, cuando hay una toma de posesión, no tenemos idea ni de protocolo, ni de cuándo se van a hacer las cosas, ni cómo, ni quiénes asisten, absolutamente nada. Lo que ujú, nosotros podemos prever es que va a ser un evento de consolidación del régimen, importante para el régimen, donde se le va a poner a Nicolás Maduro a la banda presidencial ujú, y ya está. Eh, no hay más nada previsto. Chávez tenía la costumbre de aparecer en el balcón del pueblo o de hacer una ujú, tarima, un espectáculo así masivo. Yo no sé si ujú, ellos lo descartan o no lo descartan ante las expectativas que la fecha ha desempolvado, vamos a decirlo así. Pero el escenario que yo me imagino es simplemente el gobierno tomando el poder en un espectáculo bochornoso, de muy mal gusto, ujú, eh,
que desde el punto de vista político inspira mucho desánimo, ujú, y eso es un elemento psicológico muy importante, es un elemento desmovilizador. Nosotros hemos visto cómo esta semana de repente han liberado a algunos presos con graves taras físicas y psicológicas del maltrato que han vivido en prisión política. Esto es un mensaje poderoso de cara a la toma de posesión, ujú, porque si somos un poco maquiavélicos, o si somos bastante maquiavélicos más bien, ujú, cuando el poder no tiene su asiento en la legitimidad, que ya sabemos que no la tienen y no la han tenido desde hace ujú, muchísimo tiempo, y ahora trastocada, pero a unos niveles grandísimos, porque ujú, estos son los perdedores de las elecciones aferrándose al poder, ujú, entonces al recurso al que van a acudir es a la fuerza. Porque ya cuando el poder no tiene su asiento no tiene un asiento moral, no tiene un asiento de legitimidad, entonces ya el recurso que queda es la fuerza, es el terror, es el temor, más temido que amado, es la famosa frase del príncipe. Entonces allí, en este sentido, eh, nosotros vemos como el gobierno, o el régimen, vamos a decir mejor, ante situaciones realmente absurdas, ha aplicado una censura bastante grave que ni siquiera deja a los grupos de música y a los activistas culturales del país poder expresarse. Pero todo eso tiene el sentido de ujú, inspirar ese temor ujú, que ellos necesitan para sentarse en el poder porque los otros recursos no los tienen. Eh, ujú, ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué va a hacer María Corina? ¿Qué va a hacer Edmundo? Aparte de alguna declaración, de alguna aparición furtiva, esquiva por redes sociales, la verdad es que no lo sé, pero no les veo ujú, muchos recursos. Más bien, Edmundo González ha podido hablar un poco más, ujú, ha aparecido en algunos escenarios abanderado por la oposición española ujú, y ante un gobierno de Sánchez que no se puede poner muy exigente porque el gobierno interno de allí, de ese país que lo tiene a él en el exilio forzoso, porque ellos participan, o sea, ellos son copartícipes, planificadores y coordinadores del exilio de él. Él está allí por ellos, porque ujú, ellos fueron también, ellos pontificaron una acción de este régimen. Y ahora ese embajador que tomó estas grabaciones tremendas en la embajada, ujú, ahora está perseguido por la justicia y medio tren ministerial perseguido por la justicia. Entonces es una etapa que yo me imagino, porque yo he visto conforme España en sus debates internos tiene a su gobierno un poco paralizado y rodeado, Edmundo González ha podido expresarse un poco más y se ha hecho sentir un poco más. Eh, el 10 de enero me imagino que va a declarar algo, que va a decir algo, porque ese día la gente va a estar muy expectante, pero eso se va a desinflar. Y el, ok, y el 11 va a ser un día eh, de depresión nacional. Entonces aquí hay dos cosas que hay que manejar. Primero el ánimo, el desánimo y segundo ver las acciones concretas con el panorama que hay para poder nosotros eh, ir hacia una transición política que está muy lejos, evidentemente. ajá, hay varias cosas allí, ok. Las declaraciones de María Corina Machado han sido todas vía redes sociales y de algunos influencers, donde inclusive en algún momento ha dicho palabras como coño, no sé, no sé, no sé. Palabras que usó ella, por eso la repito aquí. ¿Ok? Edmundo, por su parte, el señor Edmundo González ha dicho que él confía en llegar a Venezuela. Lo ha dicho de manera reiterativa. Inclusive ha insinuado que va a ser acompañado por algunas personas de los países donde él ha tenido contacto. Y a mí lo que me llama la atención es que esa repetición de parte del presidente electo termine en una decepción para la gente. Porque muchos están esperanzados de que sí,
inclusive están tomando, algunos están tomando como algo, como un hecho establecido, que cuando él dio una de esas declaraciones, que le preguntó que el entrevistador de la agencia EFE, que si había pedido apoyo de Estados Unidos, él dijo que no, pero que lo pediría. Y entre lo que se corrió desde luego fue, ya, Estados Unidos apoyará el 10 de enero la presencia del Mundo González en Venezuela. Ya como que ellos vienen con él. Entonces, por otro lado, hay algunos periodistas o personas como Simón Simonovic que dicen que el 10 garantiza él que el mundo se juramenta. Ahora bien, a mí me ha llamado la atención, además de todo esto, si bien es cierto, en Venezuela hay una cierta persecución política, para no decir extrema, de la oposición, muchos de sus líderes están detenidos. ¿Qué pasa con Manuel Rosales? ¿Qué pasa con Henry Ramos Ayú? ¿Qué pasa con Capriles Radonsky? Que ni siquiera el día en que María Corina Machado dijo que con el 40% de las actas habían ganado, que tenían en su poder, ya había un respaldo del 70% de los votos. Ellos como grupo que acompañó esa decisión electoral, estuvieron presentes. Bueno, Y ni siquiera yo los he visto, porque me he revisado toda la información que ha dado mis manos, les he visto ningún pronunciamiento. Y no sé si esa unidad fue aparente o fue real. Y ahora que en el caso de Ramos Ayú, pues como bien tú dices, en España están las cosas muy mal a nivel de gobierno, y en el caso de Aldama, pues sale Guaidó en la trama, sale Ramos Ayú en la trama, inclusive yendo a actividades del PSOE desde Venezuela a España. Por otro lado, Patricia Poleo hace ya creo que un mes sacó un video donde había una conversación de Freddy Guevara con una persona del grupo de Maduro, o sea, un lobista, vamos a decir así, que le pedía que usara sus buenos oficios para que pudieran disminuirse las sanciones posibles que tuviesen Estados Unidos respecto de Maduro y su combo. Inclusive él dice, eso cuesta mucho dinero. Queda la interrogante. Por otro bueno, lado, recientemente, no sé si te diste cuenta, esta misma semana, salió un bufete que tiene su sede en Suiza, donde parece que interpone un recurso para que se resguarden las actas venezolanas. Y pareciera ser, por la información que se están manejando, que no es precisamente un grupo o sea, un bufete de abogados que haya sido solicitado por la oposición, sino por el grupo de la dictadura venezolana. Entonces, ante todas esas cosas que yo te digo,
María Corina, yo la siento sola, chico. Está sola. Pero mira, Entonces, perdón, esa oposición de pacotilla, perdónenme si alguien se molesta por lo que estoy diciendo, pero es que realmente es así. ¿Hasta dónde realmente existió? Si el día que de las elecciones no estuvieron presentes para apoyar cuando ella dijo fue electo Edmundo González. Ninguno estuvo. bueno, desde mi perspectiva, el propio Edmundo se va a la traiciona y yo siento, hablando honestamente y con toda sinceridad, que la acción de huida del país de Edmundo no fue coordinada entre ellos, porque se les notó a leguas. Entonces, Porque tiene pero esa impresión. sí tengo esa impresión. Pero de todas maneras, mira, tú me planteaste 10 preguntas. Vamos a, Ajá. vamos a responderlas. Ok. ¿Qué puede, Silencio. 10 preguntas. ¿Qué puede hacer María Corina? Mira, María Corina no tiene poder fáctico, no tiene poder real, no, o sea, eh, no puede hacer nada. O sea, es triste, es lamentable, es doloroso, pero de manera directa ella no puede hacer nada. Ella puede hacer grandes cosas ayudada, pero esa colaboración no se ve ni de manera interna ni de manera externa. Ya voy a ir Uh-huh. respondiendo a las otras preguntas, pero ¿qué puede hacer María Corina? Nada. ¿Cómo llegará el mundo a Venezuela? Que él garantiza y él asegura, yo lo veo muy retórico. ¿Cómo va a llegar él a Venezuela? Entonces, si llega, si pretende llegar y hacen un show mediático de que, bueno, yo intenté llegar, pero no me dejaron ingresar y soy el presidente electo, eso en política, el simbolismo que Uh-huh. se va a desprender de allí es que es un presidente falso, un presidente postizo, se va a quedar al desnudo aún más el hecho de que él solamente tiene un poder moral, no tiene un poder real, y eso va a causar eh, una depresión, o sea, un desmoronamiento tan grande en las expectativas de los venezolanos que yo pienso que sería mucho mejor de que si está planteado un ingreso al país por parte de Edmundo González, tratar de evitar esos escenarios que son más bien más mediáticos que reales, donde él trata de ingresar acompañado por una nutrida delegación de países que les respaldan, pero eh, ¿para qué? Para que los dejen afuera, como pasó con la nutrida representación sudamericana que intentó observar las Y elecciones. no Entonces, de eso pudieron bajar del avión. No no pudieron bajar pudieron del avión. bajar del avión. Entonces, de verdad, si eso es lo que pretende hacer, que se abstenga. Lo otro es las consecuencias de la reiteración de esa actitud. O sea, las consecuencias que tiene el estar diciendo, vamos a asumir porque ganamos, vamos a asumir porque lo logramos, vamos a asumir. Eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque tú estás repitiendo, Edmundo es el presidente electo, él es el comandante de las Fuerzas Armadas, lo repite con mucho ahínco María Corina, pero esas Fuerzas Armadas no responden ni a la, ni a cuestiones formales del Estado de Derecho liberal formal, ni responden muchísimo menos a la legitimidad de este hombre, al cual no han terminado de reconocer. Eh, y con relación a si puede Estados Unidos apoyar o no a Venezuela, ya lo está haciendo, pero esto es un apoyo moral, como siempre, o es un apoyo que se va a traducir en una acción concreta. Es un apoyo que se va a traducir o se va a traducir en más sanciones. Yo creo que se va a traducir en más Yo sanciones, pero también. las sanciones consolidan dictaduras. Las sanciones, los autoritarismos, más que las dictaduras, se fortalecen a través del aislacionismo. ¿O es que acaso le conviene al sátrapa de Nicolás Maduro comparecer ante los foros internacionales y explicarse y exponerse? Pero por supuesto que no. El chiste, la gracia
de su tipo de manejos es que el poder no lo escruta nadie. Su ejercicio del poder es bruto, es sin contrapesos, es directo, es despótico, es así. Entonces, ahí con esos escenarios hay que tener bastante cuidado. ¿Se puede garantizar la juramentación del mundo? Se puede juramentar allá en la... O sea, de verdad que ellos tienen que tener mucho cuidado con lo que hagan. Pero tú te imaginas que se juramente allí en la Plaza del Sol, en Madrid. Y el asunto no es ese, sino que termine siendo un segundo interinato. Aquí dice Saradil, esencia humana, traidores, cómplices, hurtando, en absoluto innegable. Bueno, y el asunto es que si piensa juramentarse, ¿cómo es posible que a estas alturas, que ya faltan 32 días, porque estamos hoy a 6, 37, 33 días, si no me equivoco, 30, bueno, 33, 34 días, todavía no diga quiénes son sus ministros? Pero es que es nada de eso está coordinado. O sea, esto es una operación política de consolidación del régimen desde el primer momento en el que él decide exiliarse por las razones que sean. Yo lo lamento mucho. Pero si él se lanzó, o sea, si la candidatura fue consensuada, ¿por qué su familia no salió antes del país para evitar ser coaccionado por esa vía? Porque el alegato que se da es que él tiene una hija que no podía salir y a través de la cual lo están coaccionando. Pero ¿por qué no vieron ese escenario antes? ¿Qué tiene que perder? Y esto es muy duro lo que yo voy a decir, pero ¿qué tiene que perder un señor de 70 y tantos años de que le van a hacer qué? ¿De que lo van a matar? 81 creo que tiene el Mundo González. No lo iban a matar. Entonces, ¿por qué huyó? O sea, la envergadura de la misión que a él se le encomendó era demasiado grande y demasiado trascendente como para que no tomaran más previsiones y como para que él huyera sin coordinar su huida con María Corina, porque no lo hicieron. No lo hicieron. Cuando esas conversaciones con Tarek El Aissami y con el Ministerio Público empezaron, se notaba que María Corina no estaba de acuerdo, porque la ausencia de María Corina fue grandísima durante todo ese tiempo. En las comunicaciones se notaban que eran distintas y reconocer en una carta la potestad jurisdiccional del Ministerio Público, que fue lo que hizo el Mundo González, es reconocer a las autoridades constituidas y nombradas por ese régimen. Bueno, lo Porque digo por el acoso y la cosa, ¿no? bueno, pero es que, a ver, todo forma parte de una operación donde a ti te están disminuyendo y te están haciendo ver, eh, o sea, tú estás tratando de proyectar la imagen de que eres el presidente electo y los hechos tan duros y tan graves están demostrando que tú no tienes para nada ningún poder y que te estás doblegando muy fácilmente. Entonces no hay actitudes presidenciales. ¿Dónde está la presidencialidad de un hombre de estas características? Con perdón, yo no lo veo. Entonces, allí, como siempre, hay cabos sueltos que no están sueltos porque sean despistados, porque sean tontos, no, sino porque nosotros tenemos una clase política que se cansó de luchar por el país y que prefiere estirar la mano para recibir los réditos, los fondos, el dinero de la narcodictadura esa que nos oprime. Y se la pasan por el mundo viajando lastimeramente, como está Leopoldo, que ha convertido su vida en una especie de conferencias permanentes donde él es el exiliado, el protagonista, y yo no sé si de allí sacará algún rédito o no, pero en definitiva, Indudablemente que lo saca. nosotros tenemos, pero a lo que yo voy, y eso toca la otra pregunta que me hiciste, ¿qué pasa con Manuel Rosales, con Ramos Ayú, con Capulli? Que ellos son parte del régimen. Por eso es que yo digo que el gobierno está, o sea, el régimen chavista está consolidado en el país, pero ¿cuál es el pilar fundamental de ese régimen? Es toda la clase política que prefiere, ni siquiera quiere tomar el poder para ellos directamente detentarlo, sino que es tan vaga, es tan falta de ambición, es tan carente de todo propósito y de todo sentido,
¿qué prefiere? Que los financie el gobierno porque es más fácil. Ellos hacen el trabajo sucio y ellos reciben el dinero. Es que no Mira, hay otra solución. dice por Entonces, aquí, pues, digo, Juan Pablo, dice Sari, respeto al excelente politólogo Juan Pablo Molero. No obstante, no deben subestimarse las acciones algunas, son impredecibles, eso es dice. verdad. Es que al final, nosotros, yo estoy dibujando escenarios sobre la base de unas experiencias y estoy respondiendo unas preguntas. Pero, Ujú. ¿qué va a pasar el 10 de enero? Eso solamente lo sabe Dios. Eso no lo podemos saber nosotros. Y mientras lo que pase sea más impredecible e inesperado, yo me supongo que mejor Lo que para pasa es que, lo que, lo que pasa, Juan Pablo, es que con la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? claro, Nos permite más o menos aproximarnos a cierta escenario, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que aunque hay que resguardar a la gente, no podemos ser egoístas y decirle, mátense ustedes, nosotros estamos fuera, pero eso de tener ese ánimo que tenía esa gente, cuando comenzaron a derrumbar las estatuas de Chávez, para después decirle a la gente, vamos a 2 horas a la calle y se van a su casa. Contrale, es un poquito como que bueno, fuerte, ¿no? porque Venezuela no ha querido subir. Y mira que es triste, porque Venezuela comienza su historia como todo país que se secesiona, ¿no? De una gran entidad política que es infinitamente más grande que ese fragmento que se secesionó de esa unidad política. Venezuela se mete en unos enredos y en unas guerras civiles todo el siglo XIX y de ahí no sale. Ujú, ujú, Nos ha costado tanto digerir el hecho de que la libertad política de nuestro país pueda venir desde lo único que yo veo que le tiene miedo al gobierno y que ellos mismos han dicho que es a lo único que le tiene miedo, que es una guerra civil. Ahora, eso es un escenario que plantea el solo hecho de plantearlo. Eh, si eso va a ser así, ¿qué peligros te trae? Infiltración, guerrillas, eh, división, fragmentación, falta de unidad en el mando, improvisación, pero Venezuela ya no tiene otro camino que no sea la rebelión racional y defensiva de su población para recuperar su país. A lo que estamos llamados todos, sea con dinero, sea con medios materiales y con nuestra propia participación en ese proceso. Pero fíjate tú, te voy a poner este ejemplo que es ujú, histórico. Cuando cuando se convoca durante la Revolución Gloriosa el Parlamento británico y se le pide al rey Carlos ujú, que obedezca las leyes del Parlamento, o ujú, sea, que se someta a la ley, y el ujú, rey no quiere, él quiere ser absoluto, él quiere tener un protagonismo importante en el gobierno. ujú, ¿Qué hace el Parlamento? El Parlamento convoca, hace una guerra. El Parlamento convoca a los hombres de bien eh, a armarse. En esa época la gente tiene armas, es mucho más común que ahora, y se hace una guerra civil. Y ujú, de ahí viene, por esta guerra civil, incluso es la inspiración de los tratados obesianos que hoy inspiran parte del liberalismo, el Leviatán, un ujú, poco concebido para evitar la guerra civil. Pero lo que yo ujú, te quiero decir es que cuando un país está en estas tesituras, en estos problemas, eh, la fe que tiene la gente o las convicciones que tenemos y la determinación que tenemos, que se canaliza en derribar estatuas, en qué sé yo, en situaciones en focos de cólera que luego se reprimen, se debe canalizar de una mejor manera para organizar una fuerza que pueda deponer al gobierno. Lo que pasa es que en la mentalidad contemporánea, nosotros, y esto es
no solamente nosotros, es una cuestión de la humanidad, se ha satanizado la guerra, pero la guerra eh, ha traído la paz. Y la guerra explica también nuestro mundo si esa guerra se hizo y se motivó por causas nobles y justas. O sea, Ujú. tú me puedes, alguien me puede no justificar, por ejemplo, que la humanidad haya librado, es una lástima que se hayan librado las guerras, pero eh, Si no hubiera habido guerra de independencia, los países pero latinoamericanos sí, no se hubiesen liberado. y si no se hubiese combatido durante la Segunda Guerra Mundial, el orden que nosotros estuviésemos viviendo fuese otro, no fuese democrático, no fuese liberal, no fuese de economía libre, de economía social de mercado, sino que fuese otro tipo de economía, otro tipo de política, totalmente contraria, totalmente antiliberal, totalmente, quizá totalitaria, o sea, la comprensión de estas cuestiones, nosotros tenemos que invocar la fuerza moral que nosotros tenemos para librar una batalla, pero que no puede ser una batalla de oraciones, no puede ser una batalla de flores, no puede ser una batalla, no. Tiene realmente que ser una guerra fáctica en contra de un régimen. Es lo que nosotros, es a lo que nosotros nos queda. Y esto es tan evidente. Hay una politóloga que se llama Margaritas López, Maya o Moya. Me Ujú. disculpas que yo no me acuerdo si el apellido es Maya o Moya. Ok. Y ella ya escribía 2016, 2018, la, que ya Venezuela podía plantear por los niveles de polarización y por lo que se estaba viviendo escenarios de guerra civil. Entonces, claro, como siempre que ocurren estas cosas, no, pero eso es una visión academicista, no, 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 eso no es real. ¿Y ahora qué necesita Venezuela para liberarse? Fíjate cómo son las cosas. Qué lástima que hayamos llegado a esta situación. Qué tristeza tan profunda. Si tú crees que yo diciendo esto, yo no me conmuevo por dentro, claro, porque ese es mi país, y mira que decirle a mis compatriotas que de repente están allá, algunos viviendo su vida, algunos con indiferencia, otros muy implicados, los que sea, pero tener que asumir uno, mirar al otro y decirle, mira, aquí lo que queda es esto, y que sea este escenario, es muy duro. Y yo igual lo digo porque yo creo y sostengo que esa es la verdad. Y esa verdad a mí me ha ganado muchos enemigos. A mí me han expulsado de sitios por decir, por plantear esta situación. Me han expulsado de sitios gente que dice que es opositora y que no ve el trasfondo académico que hay detrás de lo que yo digo, sino este es un loco de carretera. Y me expulsan mis compatriotas de los foros donde nosotros podemos conversar. No, y Mientras que ellos yo estoy sí. segura que a mí me expulsarían, porque yo te digo, yo tengo por María Corina una profunda admiración y la estaré apoyando hasta donde yo sienta que pueda apoyarla. Lo que pasa es que siento, haciendo análisis, Juan Pablo, he llegado a la conclusión de que todo esto se gestó de una forma que era para de una vez matar a María Por Corina políticamente. supuesto, para desgastar Para desgastarla políticamente. Ya estoy llegando a esa y, su, conclusión. y, su, y le trastoca su vida personal y familiar. La Claro. trastoca muchísimo porque nosotros estamos hablando desde un punto de vista humano que también tiene que tocarse de una mujer que cuántos años no tiene que no ver a sus hijos, que Es correcto. sufre el acoso que sufre su familia, que no tiene por qué vivirlo, porque María Corina pudo haber decidido, si ella no tuviese vocación política, ella ya tenía una vida hecha, y ella pudo haber dicho, bueno, pero yo me voy. Como se fueron las grandes familias de Venezuela, que están todas, hay un periodista español que dice que entre la calle Serrano y otra calle La Salamanca, imponente, en el barrio de bueno, Salamanca. entre esas calles imponentes, impresionantes de ¿Mm? Madrid, están las élites venezolanas, las de oposición y las del chavismo.
Entonces, a mí me recuerda mucho a lo que Gabriel García Márquez te ayuda a concluir cuando tú lo lees. Que el análisis, claro, en la literatura, literariamente, es correctísimo. Ya luego en sus, eh, en sus especulaciones ideológicas, ya ahí pudiéramos, o sea, él pudiera estar incluso equivocado, pero Latinoamérica, o sea, la región nuestra es como la hacienda de esas grandes familias que se nutren de ella para vivir en Europa. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Porque ¿dónde está el chavismo? ¿Dónde están los hijos del chavismo? De esa élite. ¿Dónde están los hijos de Ramos Ayú? ¿Dónde está esa gente? Y no, Están y viviendo los grandes. Los hijos de Ramos Ayú, la familia, el suegro de Ramos Ayú, que están sancionados por Estados Unidos, para Están que sepan. sancionados porque ellos han El estado. negocio con el Estado A, venezolano, pero a mí, diestra y siniestra. bueno, a mí me fastidia y me molesta que un señor que afirma, y yo lo creo, que le llevaba el maletín a Rómulo, se preste para esto. Porque yo pienso que Venezuela, o sea, uno no es una persona, yo soy liberal, pero Venezuela merece una gran socialdemocracia. Yo también. Merece socialdemócratas buenos. Merece socialdemócratas que quieran a su país y que sean socialdemócratas efectivamente como está incorporado en el adjetivo, ¿no? Que sean demócratas. No Demócrata. ¿Y qué tiene? Tiene una pandilla de mafiosos que viven de ella. Y Venezuela merece también un gran partido liberal como lo pudo haber fundado María Corina Machado. Y Venezuela merece que se le presenten al país en democracia principalmente dos, pero varias propuestas de conducción de la vida nacional por 4 años, por 5 años, por los que sea. Que votemos periódicamente y que vivamos nuestra vida. Pero no la podemos vivir porque la naturaleza del régimen que nos montaron tiene unas aspiraciones totalitarias y lamentablemente eso implica que la vida normal y cotidiana en Venezuela es imposible y por lo tanto tú y yo no podemos estar allá. Esa es la realidad. No, si yo estuviera en Venezuela ya estuviera detenido. Imagínate tú qué tristeza. Y yo lo digo, no soy socialdemócrata, abomino la socialdemocracia, la enfrentaré y la combatiré. Para mí es, como decía Ayn Rand, ¿no? O sea, es un camino más dilatado y quizá más suave, un yugo más ligero que el que te pueda dar el socialismo. Pero eso no significa que yo no conciba que dentro de su estatismo y de sus errores, la socialdemocracia tiene que existir porque en la política hay personas que son estatistas y hay personas que no somos estatistas. Y esa es como la gran confrontación contemporánea que nosotros tenemos en la política. Y por lo Mira, tanto, discúlpame, por aquí hay un comentario de Saradil que dice, por supuesto, inmersión de otras fuerzas en caso de un escenario bélico, nuestro país hace rato es el bufón castrense. imagínate, un gobierno interino que puede, porque yo no sabía esto, porque en la historia de la humanidad, ¿No la sabías mayoría de los qué, mi amor? que todavía existían mercenarios y estas cosas. Así como Eric Pring. Como Eric Pring. Bueno, el ejército es una realidad moderna. Imagínate que hay países que tuvieron hasta guerras internas civiles porque parte de sus élites, de las aristocracias europeas, desconfiaban de que existiera un ejército, de que fuera permanente. No, 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 el ejército es temporal y se convoca para la guerra nada más. Cuando estamos en paz no hay ejército. Imagínate tú. Eh, Esto lo he aprendido yo recientemente porque me he puesto a estudiar algunas cuestiones de evolución de instituciones políticas en Europa. Eh, pero si nosotros tuvimos gobierno interino, ¿por qué ese gobierno interino con el poder y el gran respaldo que se le dio no hizo las gestiones y las diligencias pertinentes para hacer una contratación
militar, por ejemplo, si lo podían hacer. Porque lamentablemente prefirieron usufructuarse políticamente, Pero obtener. vamos a poner que están así. Eso fue así. Bueno, Y está si bien, era pero vamos a poner así, que eso y sea si era así. así, como sigue siendo así, porque Es que vamos a ver son, qué pasa en es las que son elecciones de tan gobernadores y mediocres. alcaldes. Eh, Rosales capaz que ponga Él va a poner, su, él va a poner su su nombre porque toda la alcaldía perseguida, toda la alcaldía, el consejo de Maracaibo, el ayuntamiento de Maracaibo está perseguido, rodeado, sitiado. Los funcionarios de la alcaldía tienen miedo, pero el tren de gobierno estatal de nadie está perdido, está nadie tranquilo. está perdido. Entonces, él va a poner su gente en la alcaldía para ver si mantienen la gobernación y la alcaldía, y Eso va a eso ser así. implica, pues, además de remodelar y remodelar y remodelar y remodelar y remodelar, dinero que ya sabemos para qué. Ahora bien, el asunto es, yo particularmente yo digo, a veces es preferible estar en silencio que decir cosas que crean esperanza y no van a suceder. Claro, no es tu caso, porque te invité para que objetivamente dieras tu opinión. Porque si yo la doy, quizás mi pasión, mi devoción por María Corina Machado me va a traicionar. Y yo sigo admirándola, porque siento que ha hecho un gran esfuerzo, siento que realmente se montó y que gracias a ella, ese señor llamado Edmundo González ganó la presidencia de la Y te puedo República. decir, María, que yo también incluso llego a, desde un punto de vista humano, porque lo comenté antes, eh, ella está tan maniatada como nosotros. Y si Así nosotros es. estamos frustrados, ¿cómo estará ella? Porque al anónimo no nos ve nadie. A ti y a mí, quién nos increpa? ¿Y quién ¿Quién nos no va a exige? criticar? En cambio, ella sí No está va a en el ojo del criticar. huracán de la En cambio, crítica. ella sí. Entonces, eh, el, el, el peso que tiene que cargar es muy amplio y es muy grande y además es una mujer que no deja de ser madre y es una mujer que pudo elegir otra cosa, pero tiene vocación por lo suyo, tiene vocación por su país también, y eso la ha llevado a asumir consecuencias muy graves. La vida personal de María Corina debe estar, me imagino yo, absolutamente trastocada, desde todos Sí, los sí, puntos sí. de vista. ¿Qué relación puede tener ella con su pareja, con sus amigos, qué relaciones puede tener? Prácticamente ninguna. Si está refugiada en una embajada en cuatro paredes, como uno se No es imagina, que parece ser. para mí está, y Claro, yo creo suponer dónde está, en qué embajada está, porque bueno, ya ahí no Maduro dijo, van a llegar, ahí no, a esa embajada no va a ya, llegar el ya régimen a más. Maduro, ¿Ah? ya Maduro dijo que estaba en la de Estados Unidos y puede que sea cierto que está ahí en esa embajada. Es Porque, probable. Ahí es donde más segura va a bueno, estar. Allí es donde más segura va a estar. bueno, ¿Ah? allí es donde más seguro está, pero es una persona bajo arresto domiciliario. Inmerecido, inmerecido, pero está bajo arresto domiciliario. Qué tristeza y qué tragedia de verdad tan grande nos ha tocado a nosotros los venezolanos tener que soportar esa cruz tan grande, pero también es responsabilidad sobre todo de nuestras élites Sí, sí. políticas, de Y nuestros del manejo político que se ha empresarios hecho año tras año, políticos, periodo tras año tras periodo. año. Ningún poder, ninguno, por muy inestable que sea, se autodisuelve, o sea, ningún, eso que hicieron en Venezuela de que la Corte Suprema se fue, Chávez convocó un referéndum, hizo lo que se le dé la gana, ese fue el pecado original que nos tiene a nosotros aquí, porque Chávez hubiese sido un mal gobierno, y tú te pones a ver los bipartidismos en el mundo, se recuperan, siempre hay una estabilización que tiende al bipartidismo en la mayoría de los sistemas políticos, porque es que el voto se termina concentrando en dos grandes opciones. Entonces Venezuela quizá hubiese vuelto a ser ADX Copellana, yo no tengo ninguna, mira, a mí no me queda ninguna duda de que a largo plazo el chavismo hubiese sido un paréntesis, el MBR,
y la normalidad institucional se hubiesen recuperado, porque los venezolanos no renuncian a las lógicas bipartidistas, no renuncian. Y no estoy diciendo que esa Venezuela haya sido perfecta, pero fue la Venezuela civil y democrática que nos permitía a nosotros decir, coño, este gobierno no sirve, este presidente no sirve, es un ladrón, porque se decía, había hasta programas de comedia que se burlaban de los... Entonces, está ese mito absurdo de que Venezuela no tuvo una democracia plena. Ninguna democracia es plena, como nadie es plenamente bello, como nadie es plenamente inteligente, como nadie es plenamente nada. Porque a lo mejor uno puede ser plenamente grandilocuente y tal, hablando, pero de pronto uno no puede ser plenamente brillante haciendo un dibujo, te sale horrible. Es correcto. Entonces, claro, entonces estos mitos absurdos justificando el chavismo, yo no los permito porque 40 años de estabilidad, 40 años donde pudo haber venido otro partido, donde se nutrieron. Vino Carlos Rangel, que era Carlos Rangel, que no era ni Adeco ni Copellano, y Carlos Andrés Carlos Rangel promovía el liberalismo, promovía otra. Todo eso florecía con una gran calidad intelectual, con una gran, o sea, yo no sé de verdad, yo la otra vez yo le decía a un amigo mío, yo no sé cómo pasamos nosotros, y me vas a disculpar los términos y todo, pero fue una conversación coloquial. Yo no sé cómo nosotros pasamos de un presidente miembro de una academia de la lengua como fue Caldera al autobusero este. Porque la gente no tenía, cuando un pueblo, a pesar de haber vivido dictaduras, ¿verdad? A pesar de haber vivido tantas guerras civiles, ¿ok? Que quizás no las vivimos nosotros, pero mi padre me contó mucha historia a mí. Entonces, y además de la que aprendí en la escuela, no supimos valorar y tiramos por la borda eso que durante 40 años nos había permitido a nosotros ir a la escuela, graduarnos en una universidad pública, desarrollarnos como país, ¿ok? Y castigar al gobierno en turno, exacto, y castigarlo. Con la opinión pública, con la desafección popular, con canciones, con chistes, bueno, siendo hilarantes y sarcásticos, como es algo muy característico de la idiosincrasia nuestra. Entonces nosotros respondemos a esos patrones. Fíjate cómo la gente dice, ay, a Maduro nadie lo quiere, ay, a Maduro, pero esas son presiones que a una democracia sí le afectan, pero esas presiones a un totalitarismo le resbalan. Claro pero como nosotros venimos de esa trayectoria y la generación de nuestros padres viene de esa trayectoria y la nuestra no la vivió, que qué triste, pero no la vivió, porque yo nací en el 92 y yo vendría teniendo uso de razón. Y por no haberla vivido es que Chávez llega. Por no haberla vivido es que Chávez llega. Lamentablemente. Y le siguieron el juego los mismos partidos políticos, ¿verdad? Inclusive, tanto los amasó con una masa morfa ahí, que los dividió. Sí, entonces hay dos, a de legítimo, a de ilegítimo, a mi justicia legítima, a la otra justicia, cope ilegítimo, cope... Dios mío, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esos no aprendieron nada de sus maestros. No ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Porque los partidos políticos perdieron algo que fue muy importante, las escuelas de doctrina. No, y aparte de las escuelas de doctrina, que se volvieron unas estructuras muy pesadas sin democracia interna, donde no ganaba el de las bases del partido, sino que quedaba el cogollo, y llegaron al absurdo de poner a una Miss, a una cara bonita, a enfrentar a es correcto también, es verdad. También, y eso también trivializa la política. Lo vivimos en muchos países del mundo. Fíjate tú cómo, por ejemplo, Justin Trudeau en Canadá, durante tanto tiempo
con el tema de que si era guapo, de que si no era guapo, y de verdad por eso me decía ganar la elección e ir los jueves a las cámaras de los comunes a faltarle el respeto a los representantes sin contestarle las preguntas, porque todos los martes está la sesión de control al gobierno, se le hacen preguntas al Ujú. gobierno en la Cámara Baja en Canadá y él no contestaba, él hacía chistes. Y de verdad Enrique Peña Nieto tenía que volver el PRI a México y ahora se montó Morena, que eso es un demonio, ese partido, o sea, eso es, Dios mío, de verdad. Bueno, en fin, pero ¿por qué? Porque Peña Nieto, porque la gaviota, que es frívolo, todo lo que ha pasado aquí en Maipú con esta mujer, con Katy Barriga. ¿Por qué? Cuando trivializamos la política y la Ujú. volvemos un circo Eh, mediático, Eso es, en eso está la política actual, en un ahí ciclo viene, mediático. ahí viene el autoritarismo. Ahí viene el autoritarismo. ¿Qué bajo tuvieron que caer los dinosaurios esos para poner a una Miss eh, impreparada para esos grandes retos a enfrentar al sátrapa que tenía que haber una cosa de más envergadura, tenía que haber Y te voy más visión. a decir, yo no voté por esa a mí, yo no voté Pues por esa a mí, yo voté por Sala Romer. bueno, y Salas Romer tuvo que fundar Proyecto Venezuela, ¿por qué? Porque entonces tampoco había democracia interna en COPEI. Ujú. Y por qué vino Caldera y creó ese chiripero que fue lo peor Es- del mundo? O Eso sea, fue, el gran error de Caldera fue el chiripero, ya, eso lo el confieso yo, chiripero, aún como copellana. Mira, dice Saredi, me suscribo, querida Mari, aquí, además del usufructo cobarde, y dice, es responsabilidad de cada venezolano, Francisco nos está escuchando, y gracias a todos los que se han incorporado al en vivo. Así que ahora cualquiera puede ser presidente de la República, chicos. bueno, pero es que mira, este, volviendo, o sea, retomando el tema que estábamos conversando, la frivolidad en política, el Ujú. vacío del discurso, el vacío del lenguaje, reducirlo todo de manera exagerada a la imagen, entraña en sí mismo un peligro totalitario. Con esta educación que no nos quiere enseñar a hablar, porque en la educación ahora los pedagogos dicen, mientras más simple, mejor. ¿Para qué? Si el hombre no está destinado a las cosas simples, el hombre está hecho para lo complejo, para lo bello, para lo sublime, pero nada de eso es simple, eso es complejo, eso es... Claro. Entonces, si tú formas gente superficial, que, o sea, como proyección a la política, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar nada bueno. Entonces ahí se montan los totalitarismos agresivos que ahora con el avance de la técnica siguen teniendo un gran poder todavía porque igual te censuran, así como la tecnología es una gran herramienta de expresión, para lo contrario también es muy eficaz porque así como se crea para que tú y yo hablemos, también se crean para que nos tumben la comunicación. O sea que lo que nosotros estamos enfrentando tiene una gran, tiene unos bemoles pero tremendos. Y retomando el tema del 10 de enero, eh, va a ser un día muy duro, va a ser un día muy duro, pero va a ser un día que va a estar cercano, me parece a mí, porque eso es el 10. Y yo creo que, a ver, déjame pensar. Yo creo que la Divina Pastora es en enero. Sí, en enero, claro. No sé qué día. En No sé. enero, no, El 14. no, la Divina Pastora viene después de la Chinita, ¿no? En enero, pero no sé cuándo. Pero Mira, dice, mientras buscas allí, si es en enero, dice Saradil completamente, Juan Pablo, el absurdo, la irracionalidad, es traducción de la mediocridad, se anula a la profundidad cognoscible. bueno, asume Maduro el 10 de enero. Yo creo que va a asumir. eh, no me queda duda. Va a ser un día muy difícil para el país. Va a ser un día difícil para mí. eh, pero el 14 de enero eh, es la Divina Pastora. Me queda ese consuelo, 4 días después es la Divina Pastora.
se congrega mucha gente. Ojalá en Venezuela también nos congregáramos en esos espacios para hacer un poquito más. Yo sé que el propósito de la Divina Pastora es más algo religioso que político, pero ya esto se mezcló con todo porque ya No, es ahora algo las tan... vírgenes, ahora las vírgenes cada vez que hay virgen la mezclan con los políticos, ¿viste? Ahora lo mezclan con lo Ya, político. eso ya tiene tiempito así en Venezuela, eso Eso no. tiene tiempo politizado, pero y bueno, también creo que la iglesia se está equivocando, manteniendo una actitud indiferente y demasiado discreta para mi gusto. Muchísimo, Esta sigue siendo iglesia muy discreta. sigue siendo muy discreta y se están equivocando porque el gobierno está financiando a otros grupos religiosos. A los grupos evangélicos. Bueno, yo no les quería poner De porque esos son. bueno, pero Bueno, ok, yo se lo pongo, Juan Pablo. Yo asumo la usted se lo responsabilidad de pone. lo No, que digo. no, yo también se lo pongo. Lo que pasa es que, a ver, o sea, el, ah, eh, mira, esto va a traer grandes problemas. O sea, ese protestantismo a lo estadounidense, pentecostal, eh, que, 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 que está financiando, que el gobierno se está moviendo ahí, eh, es una gente que de un vacío teológico y filosófico y antropológico tan grande, pero tan grande, que como ya lo hicieron, son un brazo eficaz del poder, porque te ponen, hicieron una ceremonia donde nombraron algo a Maduro, ¿no? Entonces, consagrando el poder Ah, cierto, 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 sí. y el protestantismo, que siempre se ha dicho que la cuna de la libertad, que lo máximo de la panacea, eso es mentira, eso es propaganda británica. El protestantismo convierte a las iglesias, y yo admiro a la iglesia anglicana es la mejor de las iglesias protestantes, ¿no? Pero es porque es la más católica. Pero eh, la, la reforma protestante convierte a las iglesias en una oficina del Estado. La iglesia al servicio del Estado. Tú te pones a averiguar qué es la iglesia danesa, qué es la iglesia sueca, qué justifica. Justifica dinastías, casas reales que no existían y que montaron ahí. Y no estoy hablando, o sea, estos son grandes países con gran calidad de vida, yo no estoy cuestionando eso, pero yo me estoy yendo al punto de qué es la iglesia, qué son las iglesias protestantes, son oficinas que refuerzan el poder. En muchos casos para bien, en otros casos para mal. Aquí para mal. Entonces hay que tener cuidado con los movimientos que está haciendo el gobierno, con los grupúsculos estos, que para mí son unas sectas, porque una persona de corazón puede proclamarse evangélico lo que quiera, yo no estoy cuestionando eso. Pero cuando hay una organización, cuando hay una secta que está manipulando políticamente, ahí uno está en el deber moral de decir, oye, pero ¿cuál es tu señor? Increparlos, así como en la famosa novela esta del polaco, que no me acuerdo, que increpaba, que se inspiraba en la frase bíblica de Jesús a San Pedro, Quo vadis Domine, Quo ¿Cómo va, vadis, Dios, mire? Quo vadis, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué Ah, pasa sí. contigo? Y por eso es que está ahí el Javier Bertucci y el otro que ya dijeron que se van a lanzar para las elecciones regionales, porque la parte de pasar la página va a ser irse a las regionales y por eso ellos todo les quedó un guante a medida, porque hacen las elecciones en junio en vez de hacerlas Ajá. en diciembre, para tener todo este tiempo, para reprimir, para tal, para garantizar asumir en febrero, y ahora inventaron las regionales que a lo mejor ni son en diciembre, porque ellos hacen las elecciones cuando ellos les da la No, gana. va a haber elecciones de jueces de paz en Ah, diciembre. y va a ser una elección directa o los consejos comunales, ¿cómo va a ser eso? Porque No, no sé, ellos pero sé que va a haber elección, que lo vi, lo escuché. Va a haber en diciembre jueces de paz. Se lo escuché bueno, porque a Jorge Rodríguez. bueno, ese es el próximo capítulo de la historia. Nos van a poner a elegir a los jueces para que A los nunca, jueces que van a funcionar, según lo que algunos que he escuchado,
como los benditos grupos de defensa cubanos, que cualquiera que llegue a que el juez de paz diciéndote que tú estás conspirando, pues entonces va a ser sometido a La, juicio como un arma represiva. la paz socialista, por eso es que, y que Nicolás Maduro, el otro sátrapa Diosdado Cabello, viajó fue para allá, para Corea del Norte, y dijo que eso era un modelo espectacular, que es más, que hasta le había parecido, el muy desgraciado viene y dice, ay, hasta limpiecito lo vi todo. Claro, porque ese es el modelo. Claro. Por cierto, allá, qué tremendo lío hay en Corea del Sur por la corrupción de la esposo del presidente. Qué bello, Juan Pablo, dice Saredi, lo divino está sumergido y la espiritualidad es esta. Bueno, este, um, Juan Pablo, vamos a pensar en un hipotético escenario. ¿Qué posible, es muy imposible, es muy poco probable de que hayan ese día este, revueltas espontáneas? no puede haber que sean eficaces, que sean lejos, que sean, porque mira, ellos han desplegado unos dispositivos que se han recrudecido bastante y han liberado personas que estaban presas con las taras físicas y psicológicas que les dejaron a propósito para inspirar ese miedo. Ellos orquestaron esto muy bien. Es probable que haya focos, pero los medios no les van a dar visibilidad. Difusión. No, y va a haber cadena nacional y le van a poner la banda al hombre, pero yo no pienso que lo prolonguen todo el día. Ellos también, como buenos delincuentes, viven asustados. Entonces ellos no pueden, ellos no están en un lugar mucho tiempo. O sea, si tú te fijas, las apariciones públicas o sea, Maduro sale en un plató de televisión. Maduro no Ujú. sale ya eh, en ceremonias civiles, en liturgias públicas. Maduro no sale. La ¿Dónde? última vez que lo vi fue en el Día de la Aviación, cuando le cambiaron, que por cierto le cambiaron también la fecha porque la pusieron el 23 de noviembre, cuando fue el segundo golpe de Estado. ¿Te acuerdas? Que Ah, se robaron el avión y fueron a dar a Perú. y cuánto duró ese acto? Porque yo me estoy fijando Yo que lo vi antes, completo, ¿sabes? Yo lo vi completo. pero ¿y cuánto duró? Duraría como 2 horas más o menos. Sí, duró bastante. Sí. Entonces, sí están. Yo me imagino que la toma de posesión durará más o menos hora y media, 2 horas, puede ser hasta más. Este, olvídense, tenemos seguro que no va a usar chaqué, porque eso es muy burgués, no va a usar chaqué, eh, ni va a haber todo el despliegue protocolar que había. Venezuela no tiene palacios bonitos de la política, no los tiene. Los palacios de la política en Venezuela son bastante feos, a decir verdad, pero sí tiene o sí tenía Venezuela un protocolo muy bonito. La toma de posesión más bonita, más elaborada y más refinada se tenía en Venezuela. Todavía era el único país que conservaba el chaqué en la toma de posesión y el que todavía nombraba las comisiones de bienvenida que comenzara la sesión, eso tardaba porque la recepción de los embajadores y todo lo demás. Eh, este protocolo se ha simplificado mucho y el de Venezuela era el más bonito, eh, no teniendo nosotros palacios bonitos en la política, porque el Palacio Federal te tiene 2 pisos y nada más, Ujú, no es majestuoso, no es alto, es un edificio pequeñito y lo rodean edificios modernos más ujú, grandes, torres, que ujú. afean un poquito el paisaje. Eh, pero bueno, tenemos seguro, sí podemos decir que eso no va a haber en la toma de posesión, no va a haber civilización, no va a haber representación diplomática, no va a ser un día edificante, va a ser un día muy triste y tenemos que estar preparados para asumir esa tristeza, para canalizarla bien, porque no podemos descartar que vengan más cosas, más oportunidades, nunca, nunca, jamás.
Ah, no, eso no es Y descartable, que sea descartable tirar la guaya. Ahora, tirar la toalla. Ahora, ¿cuáles son las opciones que no se han utilizado y que es necesario utilizar a partir de esta situación? Porque se ha repetido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo durante 25 años. mira, Entonces, sí, sí, no, que se ha repetido lo mismo. O sea, la estrategia electoral ha sido la misma. Calle, se ponen preso unas cuantas personas, después comienzan las negociaciones, después entonces vuelven nuevos procesos electorales, y más de lo mismo. Ya yo creo que Venezuela, con esta experiencia, si no somos capaces de que el gobierno salga de alguna u otra manera, tiene que buscar estrategias diferentes, porque eso no puede ser. Mira, para que Nicaragua saliera de Somoza, tuvo que haber guerrilla. mira, yo lo que pienso Por es que ejemplo, para que de El Salvador salieran también los gobiernos dictatoriales, tuvo que haber guerrilla y muerte. No estoy diciendo con esto que Venezuela tiene que inmolarse. Cuidado, no me vayan a malinterpretar y a creer que yo quiero que los venezolanos se, se vayan a matar, nos vayamos a matar unos a otros. Ahora yo creo que electoralmente sabe que, coyunturalmente sabe que, de qué se quiere aprovechar Maduro, ¿sabes? Ahora con el gentilicio de la mujer venezolana, no somos venecas, que no somos venecas, porque el veneco es despreciativo. A nosotros nos dicen bueno, veneco y eso es despreciativo. bueno, pero Ahora está hablando de venezolana. Y tú, no sé si lo viste, que tuvo una concentración sí, donde habló pero del... bueno, pero el venezolano tiene mucho eso que le da la vuelta a la tortilla, como por ejemplo, maracucho es despectivo porque el sufijo ucho es para Es desprestigiar, correcto. y nosotros hemos convertido eso en una seña de identidad, burlándonos de Guzmán Blanco, que quedó frustrado porque no nos ofendió, sino que nos dio una herramienta más de orgullo, de identificación. Yo pienso que efectivamente, eh, lo, a ver, o sea, nada está escrito sobre piedra y pienso que hay que explorar opciones racionales de combate a ese régimen, de combate racional y de combate bélico a ese régimen, porque son ellos o somos nosotros. Es así de simple. O sea, ya nosotros estamos en unos niveles ya donde nosotros no podemos permitir. Imagínate tú, por ejemplo, yo pienso en María López. ¿Cómo está Ajá, María ella? López, por cierto, ya estuve viendo un Twitter ¿Cómo está esa hablando de muchacha? ella. Ay, ¿cómo está ella? De verdad eso va, o sea, de verdad nosotros podemos, y siempre lo digo, lo que pasa es que hay gente que no ha vivido estas cosas duras, yo no las he vivido, pero, eh, y no puedo decir que tengo un gran lazo con María Oropesa, era compañera de partido, me duele enormemente por lo que todavía está pasando. Siento que quizá va a salir en algún momento como lo le sale, como Ujú, alguien así. ujú. Le van a dejar secuelas emocionales, psicológicas. Es una vida destruida, inmolada al servicio de la patria, por así decirlo, así románticamente. Pero de verdad vale la pena que nosotros permitamos eso sin defendernos. No, nosotros ya nos tenemos que defender. Sí, yo El venezolano, creo que el hay que buscar una venezolano manera de hacerlo diferente y de defendernos de una manera diferente, porque de el verdad, venezolano ya sí, tiene que salir ya, el venezolano ya tiene que salir ya, bueno, o sea, por la por vía eso es del que nosotros, voto no vamos a no, salir. no, por eso es que yo te digo, ya estamos en un escenario de guerra civil y puede haber enfrentamientos de vecinos contra otros, pero es que mira, la calidad moral de una persona que tiene la capacidad de torturar, mira, esas personas no valen la pena. Entonces ya nosotros ya tenemos que ir saliendo de esos marcos mentales y a mí me duele, a mí no Sí, me no, y gusta tantos niños que han quedado, niños y tanto adolescentes que han quedado, van a quedar de por vida marcados con mar- esta experiencia tan marcados con oscura, tan cruel tan en cruel. su vida, por Dios. Y Y familia, cosas como que, mira, uno no podemos morir de un día para otro, pero que gente se enferme fuera de tu país, como esa muchacha
que fue a Venezuela a pasar sus últimos días con su hijo, creyendo que inclusive aunque era un cáncer terminal, podía tener más días con ellos. Murió ya, murió hoy. Y llegó hace 4 o 5 días. Pero como te digo, María, o sea, Esto todo pega, eso es fuerte. eso es fuerte. Y como te digo también, o sea, nosotros tenemos que plantear también estos escenarios. Por ejemplo, ¿tú crees que el Partido Socialista Unido de Venezuela merece ser un partido que se siga presentando a las elecciones? Yo No, 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 estoy, no, 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 no. mira, Eso no es posible. bueno, mira, yo me he sentado, yo he Si llega la conversado con, democracia, tiene que llegar. Ese partido hay que anularlo, hay que. porque es un Y, cártel. y que haya gente de ese partido que confunde otras cosas, ya eso es otra cuestión. Pero ese Ellos, nombre debe pasar a la historia oscurísima de Venezuela. oscurísima. Y tú dices eso y te ponen, mira, se ponen, pero mal. Yo en una clase, esto fue uno de los momentos más, esta fue una de las cosas más impresionantes que yo he escuchado. Estaba yo en, en el posgrado de gerencia pública, en Luz, que yo estaba haciendo un posgrado que no terminé, por Uh cierto, -huh, y estaba haciendo el posgrado en gerencia pública y teníamos varias clases, análisis del sistema sociopolítico, teoría del Estado, uh -huh. administración pública, tal. Siempre nos quedábamos conversando y hablando de temas políticos. Y una profesora, de verdad, cuyo nombre no recuerdo, no sé por qué ahora soy tan malo con los nombres, este, yo vengo y digo, pero es que, o sea, si en Venezuela hay una transición, hay que ilegalizar al PSUV. El Claro, PSUV hay no que se puede presentar legalizarlo. a las elecciones porque como se presente y vuelva a ganar, esos son 20 años más con esa gente encima. Y yo, claro, yo lo expuse bien porque hay una paradoja de Popper que te explica que los intolerantes no pueden ser tolerados. Esa es la paradoja, porque los intolerantes que son tolerados destruyen el sistema de libertades que permite hasta la propia de la existencia de toda la disidencia. Y yo estaba conversando sobre estos temas y yo para poner un ejemplo vengo y digo, o sea que ustedes justificarían bajo su lógica que la Alemania nazi apedreara todas las panaderías de los judíos porque por culpa de ellos había escasez de pan. Y me respondieron, si el pueblo alemán quería así, ahí te lo dejo. ¿Por qué? Porque el relativismo también, o sea, la moral es la moral y la moral está, La la moral moral no puede ser relativa. no puede ser relativa, no es un consenso, no es una idea, no es si la mayoría vota, es que eso está mal y punto, eso es así, punto. ¿Y por qué? Ah, bueno, 2 más 2 son 4. ¿Y quién te dice que el 2 es 2? Eso se asume. El 2 es 2. Y tú agarras un 2 y le pones un 2 y son 4. Eso es axiomático, eso está ahí. Entonces hasta o sea, eh, hasta Santo Tomás te dice que la moral y el orden natural y todas estas cosas, hasta en los paganos está inscrita la ley natural. Y creo que San Pablo dice en una carta, no me acuerdo en cuál de las cartas paulinas, pero dice que hasta los paganos, hasta los gentiles tienen inscrita en su corazón la ley natural. O sea, la moral es universal, la moral está ahí. El ser humano tiene tendencias identificables. Tú no matas a la gente porque te da la gana, tú no, o sea, tú no robas bajo ningún, no, 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 o sea, eh, asumir unos marcos morales que nos permitan una construcción futura implica que nosotros no podemos admitir otro sátrapa y otro tirano más. Claro, claro. Es De ningún color, ni de ningún ningún, ni de color. izquierda, ni de derecha, ni de ultraizquierda, ni de ultradeizquierda, ni de Aunque otra comunista, ni de comunista. aunque otra cosa te voy a decir, siendo así la situación, yo también veo difícil que en Venezuela se ve la modernidad política. Y a mí me late, yo tengo un presentimiento de que durante mucho tiempo la oposición, una vez dijo Ramos Ayub en la Asamblea Nacional, cuidado, cuidado con andar buscando ruido de sables porque
detrás de eso hay un Pinochet. Y yo pienso que bajo esa premisa la oposición se ha conducido mucho y por eso también ellos mismos han impedido, porque al general, a Caguaripano Escodo lo entregaron ellos. Claro, Eh, dicen que lo han entregado ya un alcalde que ya conocemos de dónde fue. bueno, y otros generales y otros movimientos que han habido, ellos han sido los primerísimos que los han entregado. Cuando yo tengo entendido que esos generales estaban dispuestos a entregar el poder, ahí no había ningún, que yo sepa, no había ninguno que se quisiera agarrar el gobierno. Pero estas son situaciones muy difíciles donde ya ni siquiera la irrupción de un régimen de este estilo nosotros lo pudiéramos negar como una especie de avance. Porque de totalitarismo a autoritarismo es distinto. No, Porque del autoritarismo... claro, es que si es necesario para ordenar, pues habrá que hacerlo. todo, O todas sea, estas son cosas como un proceso de transición. como un proceso de transición. Son cosas tan tristes, pero como acá estamos Porque si para... vas a ordenar la casa queriendo complacer a tutti limundi, no la vas a ordenar nunca. Después de haber pasado un periodo tan nefasto y por tan largo tiempo, no lo vas a lograr nunca. Y cualquier cambio en Venezuela pasa primero por colocar orden en las leyes y comenzar a derogar leyes Sí, que han permitido y de las que se están haciendo que permiten que haya un total manejo a su antojo del que esté gobernando. incluso nosotros tenemos que plantear, aunque a mí este escenario, yo soy muy conservador en estas cosas, pero de verdad que ante estos escenarios nosotros no podemos negar o una reforma amplísima de la Constitución del 99, que no le quede ni una letra igual, o sea, Claro, hay que una hacerla. revisión, Esa reforma, mira, eso hay que hacerlo. hay que Hay que hacerlo. hacerlo. Una Hay que reforma, hacerlo porque si no quedamos expuestas a que venga cualquiera que no sean de este grupo, pero que sea de otro grupo, que nos sí. vengan a quererse imponer durante años. Un gobierno no tiene por qué estar eligiendo presidente, chico. Hay que hacer una amplísima revisión de la Constitución del 99 hasta que no le quede una coma en el mismo sitio, Sí, hasta el preámbulo, señor. sería yo cosa. O en su defecto, contemplar, elegir un Congreso que promulgue ese Congreso una nueva Constitución. Eso tampoco se puede descartar porque son cosas también necesarias. Tú no puedes manejar a un país con una constitución que ha sido letra muerta y que ha sido la génesis del problema. No, y que Y además ha sido el instrumento del que el tirano se ha valido para hacer tanto desmanes. pues, eso de las leyes habilitantes tiene que desaparecer Totalmente. de nuestras Imagínate. tradiciones políticas, los estados de excepción que duran 6 meses, ¿no? Todo eso tenemos que hacer una revisión profunda de eso, porque hablando de una transición, eso no podría seguir así. Dice César, correctísimo, esa agrupación criminal debe desaparecer. Claro que debe desaparecer. El asunto es que vamos a ver cuándo desaparece. Bueno, Juan Pablo, déjame ver. Ya tenemos 1 hora y 19 minutos. Yo siempre disfrutando tus ideas, tu forma de decirlo, la manera como ves el panorama. Quizás espero que nuestros amigos, los que han entrado, los que lo ven en diferido, pues no sientan que hemos sido muy duros, sino más bien hemos querido ser realistas. Y además, pienso yo que inclusive entendiendo lo que significa para personas que lo han dado todo por este proceso, están en una situación muy difícil, como en el caso de María Corina Machado y muchos de los muchachos estos que creyeron que derrumbando estatuas, mira, lo más emblemático de esto es que quienes lo hicieron fueron gente que nacieron en el chavismo. Que me dijeras tú que gente que conoció otra Venezuela, pero es gente que ha vivido el deterioro de su vida, de niñez, de adolescente, y que por algo estaba en esa situación de
salir de esto. Y, y yo no sé si nuestros líderes políticos han entendido ese fenómeno. O se han hecho los locos porque, por ejemplo, después de ver todo lo que ha pasado y después de ver, mira, la Internacional Socialista es un bodrio. La Internacional Socialista, de verdad que eso no sirve. O sea, yo creo que los partidos socialdemócratas deberían fundar otra cosa, ver qué hacen. Entonces, que Leopoldo todavía esté ahí en la Internacional, Ramos Ayub, se Pero mueren por ir a... bueno, si Ramos Ayú fue para España a través de Aldama para reunirse con tu querido amigo Sánchez Castejón. Hay una fotografía inclusive porque Sánchez Castejón quería que lo nombrasen presidente de la Internacional Socialista. Y entonces él quería que el señor Ramos Alú, su suegro inclusive, que también fue recibido allá por Sánchez, ¿verdad? Interpusieran sus favores para poder él ser elegido. Bueno, evidentemente que no es la misma Internacional Socialista de la cual una vez Carlos Andrés fue presidente, que fue Carlos Andrés muy amigo de Felipe González, y Felipe González todavía eh, relata experiencias que vivió con Carlos Andrés. Evidentemente que la Internacional Socialista es otra, pero yo no puedo creer y no justifico para nada que Leopoldo López esté metido ahí. Insisto. Claro que está metido. Dice Saredir, entendido el escenario actual sin olvidar, no me cabe duda que el venezolano es otro. El venezolano es otro y vamos a ver cómo podemos, estando allá o estando aquí, lograr que las cosas sean lo más llevaderas posible y además que se avisore un panorama que pueda ser de una esperanza verdadera, de una esperanza para recuperar nuestro país lo más pronto que tarde. No sé Bueno, si quiere no, decir algo más, mi querido Juan Pablo. no fue un gusto compartir contigo esta conversación, tener este diálogo enriquecedor, eh, que sobre todo, bueno, lleva como insignia la verdad. Eh, Creo que el futuro, a pesar de todo, puede traer consigo verdades más agradables de vivir y de contar. Y me quedo con esa esperanza. Vamos a quedarnos con la esperanza y ojalá que Dios se pose, la luz del Señor se pose en cada uno de los venezolanos y en cada uno de los políticos verdaderos que quieren realmente la libertad para Venezuela y que podamos encontrar la salida lo más antes posible. La salida que no es la salida aquella, no, sino esta, una nueva salida. Pues Juan Pablo. Porque te refieres al movimiento de la salida Sí, para aclarar, ¿no? correcto. Donde tanto nos entusiasmó, yo me entusiasmé muchísimo, participé No de fue él y mala, todo. sí, mira, no fue mala la idea, ni tan mala la ejecución, si supieras. Yo no le tengo mal concepto a la salida porque fue un momento poderoso también y la sociedad venezolana todavía daba bastante de sí. Lo que pasa es que, bueno, eso no consolidó en nada más y hubo una negociación en Miraflores que hubo una fulana campana. ¿Te acuerdas de la campana que le dijo Ramos Ayú, no me toques la campana? Y la gente pensó que eran otra cosa, pero bueno, ahí el fallo que hemos tenido es que esos caballos de Troya ahí metidos no nos han dejado surgir. Así es, así es. Y mientras esos caballos de Troya no se alejen de la política, nos los van a poner más difícil, porque le hacen el doble juego a la dictadura y a una aparente democracia que ellos aspiran. Dice Saredil, así es, hecho está, queridísima María. Esperanza, dice Liliana Mercedes, esperanza para ti, que estás en Venezuela, Liliana, y yo sé que anhelan libertad, como anhelamos nosotros también la libertad. Bueno, Juan Pablo, un abrazo, gracias por haber regresado y cuídate mucho. Y gracias por tu honestidad, porque de eso se trata, el poder ver y analizar los eventos pasados y presentes o futuros desde una perspectiva lo más objetiva posible, aunque el corazón esté arrugadito, pero es lo que nos toca. Muchas gracias. Feliz noche.